¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a tratar todavía en la unidad 3 sobre el futuro del arte, el tema 3.3, que tiene que ver con el esencialismo visual, como lo denomina Nike Ball. Ella es una autora que proviene de la lingüística, de los estudios de los textos, pero que actualmente trabaja curaduría y museografía, e incluso, si entiendo bien, está produciendo arte. Y escribió este artículo sobre el esencialismo visual, como tratando de fundar los estudios culturales y los estudios visuales en una multidisciplina que combine estas dos cosas y muchas otras. No se llama ni siquiera multidisciplina, sino interdisciplina, porque no se trata de juntar disciplinas para describir un objeto, sino más bien no se presume la existencia previa del objeto como las visiones tradicionales. Entonces, voy a dividir el comentario a este artículo en tres partes. En esta primera solo nos vamos a ocupar de este primer momento. Las cosas que están mal en los estudios culturales y en los estudios visuales, y la estrategia que habría que implementar para producir los cambios necesarios en el análisis de los objetos de estudio, por decirlo así. Lo dudo porque como no hay objeto, no quiero que prejuzguen acerca de qué cosas estamos hablando, ¿no? Lo primero es que los estudios culturales y los estudios visuales son discriminatorios en el sentido de que siempre trabajan a partir de dicotomías. Esto sí, esto no, esto es alto, esto es bajo, esto es bueno, esto es malo, esto es negativo y esto es verdadero, esto es falso. O sea, todo el tiempo con criterios que separan de manera, eh, diríamos que poco objetiva, porque usan criterios de discriminación muy simples, como positivo y negativo. No es lo mismo los estudios culturales que los estudios visuales. Normalmente se asocia los estudios visuales con lo que tiene que ver con la representación figurativa plana, fotografía, pintura, y quizás últimamente con la imagen plana en la pantalla del teléfono, la computadora, incluso eh, la proyección cinematográfica, ¿no? Pero sigue siendo plano. Y lo que quiere señalar Miquel es que lo visual no se agota para nada en lo bidimensional, sino que es casi diríamos tetradimensional, es decir, es espacio temporal. Lo visual es espacio temporal, por eso va a subrayar que lo visual no es puro, ¿no? Por eso la idea de esencialismo visual, ¿no? Esencialismo visual significaría que se presume que lo visual es puro, y lo que dice Miquel es, esto es falso, ¿no? Y además de eso, ni en los estudios culturales ni en los estudios visuales hay una política. Eso quiere decir que no hay un compromiso político cuando debería de haberlo. Y debería de haberlo porque se están haciendo esas discriminaciones, ¿no? O sea, se presume que se está mirando objetivamente cuando en realidad ya se está mirando siempre desde algún lado. En ese sentido, hay siempre una política, pero no es explícita y no se la estudia, ¿no? No se la, no se la hace objeto de autoanálisis ni en los estudios visuales ni en los estudios culturales, ¿no? Y esto hay que cambiarlo. Hay una exigencia de tomar posición política. Um, Hay dogmas metodológicos disciplinares, eso quiere decir que se presume que son disciplinas aisladas, con sus objetos aislados, ¿no? Que la historia no es lo mismo que la antropología no es lo mismo que la economía no es lo mismo que la historia, y se presumiría que cada uno trabaja con su propio objeto, lo cual por supuesto pues, es ridículamente falso, precisamente porque se puede estar estudiando el mismo objeto desde distintas perspectivas, como las que acabo de mencionar. Puede ser un mismo objeto que se esté analizando en la economía, en la política, en la sociología, en la antropología, en la historia, el sujeto humano, por poner un ejemplo, la identidad de un pueblo, por poner otro caso, una tradición cultural, etcétera, ¿no? O sea, se puede notar que esos objetos están siendo mirados de forma sesgada
cuando se los trata desde una disciplina y que además se presupone siempre el objeto, siempre está predado para la disciplina, ¿no? O sea, antes de la biología ya existían los animales, diría esa visión tradicional. Bueno, en esta nueva lectura diríamos que no, que los animales existen a partir de la biología. Y eso quiere decir que esos seres vivos son entendidos de cierta manera a partir del desarrollo de esa disciplina. Y que antes de esa disciplina no eran vistos de esa manera, sino que se los trataba de manera diferente. ¿Se entiende? O sea, la disciplina está construyendo el objeto y luego nos está presumiendo que está dado, cuando en realidad está estrechando el marco por ese dogmatismo metodológico disciplinar de decir la forma correcta de mirar el objeto es desde aquí y en realidad está dándonos una lectura sesgada de la cosa. Entonces, en lugar de mirar de forma sesgada la cosa como hacen las disciplinas tradicionales, hay que pensar interdisciplinariamente e insisto, ella subraya esto, no significa mirar la misma cosa desde distintas perspectivas, sino más bien de ver cómo una cosa es construida a partir de la interacción de distintas cosas, para que se entienda, y que la misma forma en la que está siendo construido el objeto tendría que ser analizada políticamente, visual y culturalmente. Es decir, cómo está construyéndose visualmente, culturalmente, políticamente el objeto a partir de las disciplinas que lo están construyendo, ¿sí? Porque hay una retórica, es decir, un uso del lenguaje estratégico que da lugar a una materialidad esencialista cuando se presume justo que los objetos preexisten, que ahí están y solo es cosa de constatar sus cualidades, sus propiedades, su forma de ser, y que en contraparte, desde la visualidad se ha propuesto un framing, un marco, un enmarcar, aunque todavía tiene el mismo problema, pero se va a ampliar. No se va a rechazar la noción de framing como si se va a rechazar la de objeto. No es la materialidad lo que nos interesa, sino la consistencia interdisciplinar de los objetos culturales visuales, ¿no? O sea, ya no son objetos solo culturales, ya no son objetos solo visuales, son objetos culturales y visuales. Y en ese sentido, tetradimensionales, espacio-temporales, ¿sí? Lo visual no se agota para nada en la vista, es algo complejo. Para eso hay que entender lo que significa el carácter sinestésico de la sensibilidad. Vamos a ver en la segunda.